¿Seguro que no hay nadie aquí? Seguro. No lo sé. ¿Estás nerviosa? Mm, Oye, no debes estarlo. Solo quédate aquí, conmigo. En el momento. Es todo lo que debes hacer, ¿de acuerdo? Bueno, sí, pero si alguien aparece de la nada... Esta no es una película de terror, Sadie. Además, ¿se te ocurre algún lugar mejor donde ir? Si quieres, volvemos a la casa de tu madre. Sabes que no podemos hacer eso. ¿Alguna idea? Soy todo oídos. Está bien. Nada va a aparecer y te atrapará, ¿de acuerdo? Vamos, estás conmigo. Tengo algo genial que mostrarte sobre esta tierra. Oye, arruinarás la sorpresa. ¿Amityville? Así es, Como la casa de Amityville. es la misma tierra. ¿Qué es eso de la misma tierra? Dos hermanos enloquecieron en la casa de su familia y la quemaron. Dijeron que escucharon voces diciéndoles que lo hicieran. Dios, qué loco. Odio los espantapájaros. Este no es cualquier espantapájaros. Sigue. ¿Por qué es este tan diferente? Subimos aquí con unos amigos la otra noche. Te juro que vimos esa cosa moverse. Basta. No, en serio. Lo vimos moverse. Y sabes cómo soy con lo sobrenatural. Nunca creí. Tenía que verlo para creerlo. Pero lo juro, lo vi moverse con mis propios ojos. Me voy de aquí. ¡Hey, vamos! ¿Por qué eres tan idiota, James? ¿Cuál es tu problema? Eres muy miedosa. Lo siento. No, vete a la mierda. ¡Hey! No seas así. Vamos. Es que no entiendo por qué eres así. No me gusta. Sabes que no. Lo sé, lo sé. Lo siento. Los chicos y yo subimos aquí la otra noche. Pendejeando, encontramos al espantapájaro atrás. Pensé que sería divertido ponerlo. Solo una pequeña broma. ¿De acuerdo? Ven conmigo. Quiero mostrarte la verdadera sorpresa. ¿Lo ves? No soy tan malo. Mierda. ¿Qué pasa? Ya no tengo. Toma de las mías si quieres. No, no te preocupes. Tengo más en el auto. Déjame ir a buscar otra. ¿Quieres una para más tarde? Claro.
James. Vamos, James, no es divertido. El espantapájaros de Amityville. Oye, deberías estar emocionada. Vamos. No la he visto en tantos años. Es difícil emocionarse, ¿sabes? Lo que pasó ya está en el pasado. Seguro ha crecido lo suficiente para darse cuenta. Lo que pasó, pasó y solo tenemos que salir y seguir adelante. Por tu mamá. No olvidemos por qué hacemos esto. Desearía que, por mamá, nada de esto pasara. Siempre hay tiempo para arreglar las cosas. Pido ir adelante. No con tu madre al volante, al asiento trasero. ¿En serio? Ma, nos tienes a nosotros, ¿de acuerdo? No te atrevas a sentir que no puedes estar ahí. También es tu tierra, ¿de acuerdo? Oh, ven aquí. Anda, vámonos. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el plan con este lugar, mamá? Creo que lo más fácil sería vender. No hay necesidad de pasar más tiempo del necesario en el espacio de cada una. Así que llegamos, hacemos un trato y cada quien por su lado. ¿Estás preocupada? Estoy bien. Entonces, ¿por qué no has dejado de morderte las uñas en la última hora? Vamos, está bien. Respira profundo. No tienes nada de que estar nerviosa. Todo fue su culpa. Ella es la que se equivocó. Ella necesita facilitarte las cosas. Y si intenta algo, nos vamos. Vamos. Gracias. Para empezar, tenemos que quitar eso. ¿Por qué no había maíz en los campos? Las cosas nunca crecieron. Es como si alguien lo hubiera cosechado durante años.
Es triste ver el estado de las cosas en realidad. Estaba pensando que podemos tener un maizal apropiado atrás. Les mostraré el lugar más tarde, pero pensaba en un laberinto en el maizal para los niños. Sería bueno si después de todos estos años el maíz realmente crece. Vamos. Esa es la oficina. Todas las camionetas deben irse. Debemos conseguir de alta tecnología. Si queremos que este lugar sea un éxito, debemos gastar un poco en hacer que se vea bien. Déjame ir y echar un vistazo, ¿vale? Graciosa. ¿Qué? Vamos, cariño. Vamos. Vamos. Bueno, quizás deban tener un poco de cuidado. Debemos ser conscientes de que puede haber invasores. Tendremos que poner cámaras de seguridad. Ordenaré algunas cámaras. No creo que debamos despilfarrar todo en un conjunto de camionetas nuevas. Con un poco de pintura aquí y allá. Algo de mantenimiento. Estas podrían funcionar muy bien. Necesitan verse un poco más modernas, eso es todo. ¿Crees? Ya llegaron. Dame un momento. Hola, Harriet. Hola, Tina. ¿Quieres ir a platicar con Lucy? ¿Nos das un momento a tu mamá y a mí? Estoy bien, ve. No voy a morderte, Mary. Claro. Les daré un momento a solas. ¿Mm? ¿Tiene mucho que llegaste? No mucho antes que tú. ¿Vas a mirarme? ¿Tienes el papeleo de mamá? ¿Y cómo has estado? Bien. ¿Y tú? Bien. Mira, Harriet.
Sé que lo que pasó con mi mamá estuvo de la mierda, lo sé, lo entiendo. Es solo que... me gustaría conocerte de nuevo. Éramos muy unidas y no quiero que esto nos siga afectando. Somos familia. Mira, ya no me conoces. Ha pasado un tiempo desde que nos juntábamos. Lo sé. Pero lo que pasó con nuestros papás es cosa de ellos. No somos parte de eso. Entonces, ¿por qué nos afecta? Mira, entiendo lo que dices en serio. Pero con mamá, simplemente no creo poder saludarte frente a ella. Sería como un tipo de recordatorio. Sí. Aquí vamos. Yo, Lydia Holder, por la presente concedo la tierra del maizal Amityville, el sitio para acampar y el parque de caravanas, y todos los edificios adyacentes, en copropiedad de los fideicomisarios de este testamento, a Mary y Tina Holder. Todas las decisiones de la tierra deben ser mutuas y de común acuerdo con la debida consideración a las intenciones del realizador del testamento en el momento de comprar la tierra, bla, bla, bla. Entonces, ¿cómo te sientes respecto a la tierra? ¿Lo vendemos? ¿Y en verdad crees que eso es lo que mamá hubiera querido? Mamá compró esta tierra, sabrá Dios por qué razón, cuando éramos niñas, y no hizo nada con ella desde que la compró, cuando éramos pequeñas. La tierra ha estado inactiva por tanto tiempo que no creo que haya algún problema con que la vendamos y cada quien siga su propio camino. Bueno. Y sí, sugiero que usemos este momento como una oportunidad para reconstruir no solo la tierra en algo que mamá hubiera estado orgullosa, sino una relación juntas. Para recuperar lo que hemos perdido. Destruiste cualquier posibilidad de tener una relación conmigo el día que empezaste a acostarte con mi marido. Esto fue hace mucho tiempo, Mary. Eso no quiere decir que no pasó, Tina. Eso no quiere decir que no pasé por lo que pasé. Así que vender esta tierra y que cada quien se vaya por su lado, creo que es la mejor solución para todos. Lo arruiné. Y lo sé. ¿De acuerdo? Pero vamos a cambiar este lugar. Vamos a hacer algo con este lugar. Y reabrirlo como mamá quería que lo hiciéramos. Tina... No. ¿De acuerdo? Vamos a abrir este lugar y convertirlo en lo que recordamos de niñas. Viniendo aquí en el verano, tan emocionadas por el campamento de verano. Convertiremos este lugar en el campamento que recordamos, haciendo sentir orgullosa a mamá. Quiero que se venda. Necesitas mi firma para eso. Y no lo haré. De acuerdo. Todavía no. Este lugar podrá ser bueno para ambas. No creo que pueda confiar en ti otra vez. Bueno, las cosas llevan tiempo. Tomará al menos un año cambiar este lugar. Tenemos oportunidad. ¿Sí? Solo di que sí. Y podemos intentarlo. Todo lo que estoy pidiendo es una oportunidad. Está bien. Pero si en un año siento lo mismo, lo vendemos. No necesitaremos venderlo. Esperemos que puedas asustarlos, ¿eh? Oh, Dios mío, ¿te acuerdas esa vez que nos probamos la ropa de mi mamá y le robamos su labial? El rojo brillante, rosa deliciosa, creo que así se llamaba. ¿No te gustaba?
Estaba tratando de impresionar a Greg. Greg. Dios mío, estabas tan obsesionada con él. Recuerdo que lo partí a la mitad y me estaba cagando por tener que decirle a mamá. Me castigó 1 año por eso. Sí, pero tenías a Greg, ¿verdad? Oh, sí. Salimos como por 2 segundos completos. Fue mi primer beso, recuerda. Por supuesto que lo recuerdo. Hiciste todo un escándalo por eso. Amityville. Sí, ¿Por qué suena tan familiar? así se llama la tierra. ¿No es famoso por esos asesinatos que ocurrieron? ¿Qué asesinatos? Oh, típico. No hay señal. Oye, ven conmigo al final del camino de terracería en la entrada de este lugar. Ahí tengo señal. Fue cuando llegamos a esta tierra que se fue a la mierda. Ven conmigo. Harriet, ya tengo hambre. Por favor, no quiero caminar sola por ese tenebroso camino. Bien, vamos. Iré a buscar algo del coche. ¿Por qué no platican ustedes dos? No, está bien. Voy contigo. Mari, pongámonos al día. Carajo. Estamos muy perdidas. Creo que era a la derecha, allá atrás, no a la izquierda. Oh, mierda. Mierda, estos autos son muy viejos. Algunos de estos seguro valen una super fortuna. ¿Qué hacen todos estos aquí? No sé. Oh. Han estado aquí años. ¿Aún funcionarán? Hola, cariño. ¿Quieres ir a dar una vuelta? Sabes, deberíamos contarle a nuestros padres de este lugar. Es una mina de oro, podríamos hacer una fortuna. Lo sé, algunos son clásicos. ¿Por qué la gente solo se estacionaría aquí y los dejaría? No seas tan miedosa. Es cualquier cosa. Podrían ser carros robados, carros abandonados, no lo sé, por lo que sea. ¿Qué? ¿Solo los dejaron en esta zona? Parece que recuperaste tu señal, así que... ¿Quién vale esta caminata? ¿Un chico? Ojalá. Mira cuántos años tiene esto. No, mira. Los asesinatos de Amityville. La familia Richards fue asesinada en 1972 por sus 2 hijos, Donald Richards Jr. y Michelle Richards. En total le dispararon a 5 miembros de su familia dentro de la casa, caminando de dormitorio en dormitorio con una escopeta. Los mataron a balazos. ¿Y eso qué tiene que ver con esta tierra? ¿No ves lo que yo veo? Se dijo que Richards afirmaba escuchar voces de los espíritus dentro de las paredes de la casa. Los hermanos Richards habían sido reportados con varios médicos porque se quejaban de escuchar voces que les pedían matar, diciéndoles que su familia era mala, que habían nacido del mismo Satanás. La única forma de detener el apocalipsis era matándolos. Los chicos Richards fueron encontrados en las siguientes horas después de los asesinatos y dijeron que no recordaban haber cometido los crímenes. Dijeron que una fuerza se apoderó de ellos y los obligó a matar. El terreno fue comprado por una compañía que prometió darle otro giro, y en memoria de los horribles crímenes prometió llamarla Amityville. Pero en cambio crearon un campamento de verano para que la gente viniera y se divirtiera. El campamento de verano se inauguró a final de los 80s. La casa de Amityville como tal fue demolida. Y la tierra ahora se estableció como un sitio para caravanas y campamento.
Oye, ¿qué es esto? Harriet, ven a ver esto. ¿Qué es este lugar? Muy bien, esto sí me está asustando. Salgamos de aquí. ¿Cómo has estado? Bueno, el negocio nunca despegó como esperaba. A veces pasa, supongo. Lo lamento. Sé cuánto querías que fuera un éxito por el bien de tu papá. Sí, sí. ¿Y tú, cómo has estado? Bien. Tengo a Harriet, así que ¿Nadie nuevo en tu vida? tuve que mantenerme a mí y a Harriet como madre soltera. Fue difícil y muy absorbente. Y no tenía mucho tiempo para andar por ahí conociendo hombres. No necesitas quedarte en el pasado, Mari. Y siendo honestos, creo que eres un poco injusta. Pagué lo que me pedían todos los meses a tiempo. Casi no tenía dinero, vamos. Tal vez no quería encontrar a alguien más. Tal vez no esperaba tener la necesidad de alguien más. Encontré lo que quería. Y después de eso, simplemente no quería volver a pasar por todo otra vez. Potencialmente volverme a exponer a todo ese dolor otra vez. Entiendo que lo que pasó fue una mierda. Fue una mierda increíble. Nunca me perdonaré por eso, pero... a veces la gente no está destinada a estar junta. Aunque lo siento, de verdad. Fue tan inesperado. Yo solo desearía que cuando nos conocimos me hubieras dicho que no te complementaba, que no te llenaba. No fuiste tú, Mari. No tenemos por qué seguir con lo mismo de siempre. He seguido adelante. Solo porque no tengo un hombre a mi lado no quiere decir que no sea feliz. Tu hermana te ha extrañado. Solo tienes una oportunidad en la vida. Una vida. No la bloquees por esto. Ella haría cualquier cosa por ti. No deberían hacerme sentir como que debería perdonarlos. Aunque lo he superado, no puedo simplemente olvidar lo que pasó. Estas cosas toman tiempo. Lo intentaré, ¿de acuerdo? Pero no prometo nada.
Les daré un momento. Sí. ¿Estás bien? Ay, mamá. No sé qué esperaba realmente. Sabía que sería difícil verla, pero sabía que me traería horribles recuerdos. Fui estúpida al pensar que podría atravesar la puerta y que me recibiría con los brazos abiertos. Le robé toda su vida, todo su futuro. Tienes que dejar de culparte, mamá. Esto no fue solo tu culpa. A veces no está destinado y ella se tiene que dar cuenta. Ellos no eran almas gemelas Soy su hermana. y ella te va a perdonar. No digo que vaya a ser fácil, porque no lo será. Pero con tiempo, lo hará, te perdonará. ¿Cuándo te volviste tan sabia? Quiero que te seques esas lágrimas, porque aún tenemos que elegir en qué caravana nos quedaremos. Además, tengo algo para ti. ¿Qué es esto? Un periódico. De tu generación. Pensé que podría provocarte un déjà vu. No seas tan insolente. Te amo. Te amo. Me asustaste horrible. Como en los viejos tiempos. Igualito. Dios. ¿Te acuerdas de este lugar? La cabaña. Era como un infierno. Cada vez que te traían a la cabaña sabías que algo malo pasaría. Más tú. No recuerdo que me hayan traído a la cabaña. Tienes razón, para ser justas. Nunca te metiste en muchos problemas. Regularmente porque tú te echabas la culpa. Oye, hay algo que quiero mostrarte. Claro. ¿Qué es esto? Un periódico de los 80s. Casi un año antes de que este lugar cerrara. Una niña desaparecida. Judy Sealand. ¿Qué hay con ella? La reconozco. Quería ver si tú también. No, no la reconozco. ¿La recuerdas del campamento de verano? Creo que sí. De cuando éramos niñas. Pero no recuerdo muy bien. Pero se me hace tan familiar. Mamá nunca mencionó una niña desaparecida. Pero eso es extraño. Mamá compró este lugar porque quería renovarlo. Pero en realidad nunca lo hizo.
Algo para ahuyentar a los cuervos. Espeluznante. ¿A dónde fueron hace rato, chicas? Se fueron un buen rato. Ten. Solo fuimos a buscar señal. ¿Saben? Encontramos autos abandonados. Como clásicos, pero había muchos. ¿Abandonados como solo ahí esperando? Sí, por la terracería. Uno de ellos incluso encendió. Deberíamos checarlos mañana. Podría ser una mina de oro. Eso, necesitaremos que alguien nos lleve al desguazadero. No, sí pueden venderse, estoy segura. Bueno, Y encontramos un almacén. ¿Un almacén? Sí, entramos. Qué raro, no recuerdo que hubiera un almacén. ¿Está afuera del bosque? Sí, ¿lo recuerdas? Quizás. Oigan, ¿podemos checarlo mañana? Oigan, la zona. No sabía que esta era la tierra Amityville donde esos crímenes sucedieron. Sí, los asesinatos de Amityville, Cristo. Sucedió en los años 70. Continúa. No, Derek. Vamos. No andarás asustando a todo el mundo antes de dormir, por favor. ¡Vamos! Bueno, un tipo que vivía en la casa, en la propiedad, se volvió loco. Tuvo visiones del diablo. Dijo que el diablo le dijo que hiciera cosas. Así que un día tomó su arma y terminó con todos. Los lugareños dicen que la tierra está maldita y que las voces aún acechan. Pero no ha habido nadie desde la abuela, ¿verdad? Nadie ha estado en la tierra. Es suficiente de historias de terror. El maizal de Amityville. No es extraño que nunca haya crecido maíz aquí. Después de que demolieron todo, la tierra se hizo mierda. Los lugareños intentaron plantar, cosechar, pero nada creció. Los incendios misteriosos destruían todo. Era como si el mal en la tierra trabajara. Cariño, fue solo una broma. Cariño, solo fue una broma. Yo voy por ella. Tina, ¿qué sucede? Es como si estuviera empezando a recordar algo. Pero no sé qué. ¿Qué quieres decir? La joven que desapareció mientras el campamento estaba abierto. Ese fue el año en que estuvimos aquí, ¿verdad? Pero no recuerdo que estuviera aquí. ¿Por qué no la recuerdo? Eso no significa nada. Yo no recuerdo nada de estar aquí de niñas y soy 3 años mayor que tú. Debería recordarlo. Y tú también. Es como si lo hubiera borrado todo. Pero ciertas cosas provocan algo en mi memoria. Como el almacén que las chicas vieron hace rato. Sonó la campana en mi mente. ¿Pero por qué? Así que cuenta la historia que el mal acecha la tierra. Cualquier rencor que se haya mantenido con la tierra permanece esperando tomar su venganza. ¿Cómo sabes todo esto? Leyendas de cuando éramos niños. La gente le temía a la tierra después de que el campamento cerró. Se sentía maldecida. ¿Por qué cerró el campamento? No tengo idea. ¿Saben que dicen que un espíritu puede habitar un anfitrión? Un objeto, juguetes, muñecas, cualquier cosa que pueda contener al espíritu maligno. ¿Y qué hay del espantapájaros? ¿Qué hay con él? Bueno, fue hecho de esta tierra, ¿verdad? ¿Y qué tal si tiene algo atrapado adentro? ¿Por qué mi mente está en blanco en ese periodo de tiempo? No lo entiendo. Recuerdo estar aquí, pero no recuerdo a esa chica. Eras una niña, Tina. Pero seguramente recordaría algo tan grande. Una joven desapareció. Seguramente eso estaría en mi mente. Habría sido una gran noticia. Realmente creo que estás pensando demasiado en esto. ¿Lo estoy? Bueno, déjame preguntarte algo, Mary. Y quiero una respuesta real de ti, una respuesta honesta, ¿de acuerdo? ¿De verdad piensas que mamá
compró esta tierra para hacer un campamento de verano. Contéstame, Mary, porque no me suena verdad. Ya no. Compró esta tierra para renovarla. Y luego nos trasladó a Inglaterra y se quedó ahí por 20 años. ¿Por qué haría eso? Simplemente no tiene sentido. ¿Por qué comprar una tierra y no hacer con ella lo que te propusiste hacer? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Invocarlo con una ouija o algo así? Se acaba de mover. ¿Qué? ¿No lo vieron? Ay, papá, deja de jugar. Algo no está bien. Simplemente no me cuadra. ¿Quieres que nos vayamos? Podríamos irnos a un hotel y regresar por la mañana. No. Puedo pasar la noche. Pero quiero ver ese almacén. No es gracioso. Solo las estoy molestando. Son cuentos de abuelas. Develemos al malvado. ¿Qué demonios es eso? ¡Papá! ¡Ay, Dios mío! Chicas, retrocedan. Debemos salir de aquí, mamá. Vamos, vamos. ¿Quién es ese? No lo sé, pero debemos largarnos de aquí. Cuando puse ese espantapájaros esta mañana estaba hecho de paja. Alguien está chingando. Hay que llegar a los autos. Tina, ve con Mari. Llevaré a las chicas al auto, ahí las vemos. Bueno, ¿Qué demonios está pasando? deja de mirarlo. ¿De acuerdo? Deja de mirar. Vamos ahora. ¿De acuerdo? Vamos. Vamos, Mary. Vamos. Vamos. ¿Dónde están, Mary? Harriet es quien conduce y ella las puso... Las tengo. Muy bien. Anda, vamos. ¿Quién crees que le hizo eso? Algo de lo que no sabemos y todo este tiempo estuvo acechándonos. Chicas, shh. ¿Qué está haciendo? Este es otro. Oh, no digas eso. ¡Papá, sube al auto! ¡Papá, ya ven aquí! Es solo paja. Es solo paja. Chicas, está bien, es solo paja, es solo paja. Mamá, vamos, mamá. ¿Qué chingados está pasando? Esperen. ¿Dónde está Lucy? Sigue en el carro. ¡Oh, no!
¿Qué fue eso? ¿Qué pasa? Es Lucy. Va corriendo por el camino. Se escapó. Gracias a Cristo. Saldrá de aquí. Llamará a la policía. Oh, Dios. Oh. Oh. Es su teléfono. Es una chica lista. Correrá a la casa más cercana y regresará con ayuda. No sé tú, pero yo no vi ni una casa en kilómetros por aquí. Puedo salir de aquí. Puedo correr hacia donde estuve antes. Tenía señal. Puedo llamar a la policía. Tengo señal. No es seguro, Harriet. ¿Qué opción tenemos? ¿Qué diablos está haciendo? ¡Agáchense! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Tengo que salir de aquí, mamá. No puedo perderte. No me perderás. Cuídala, ¿de acuerdo? Distrae esa cosa mientras salgo de aquí. La ventana trasera. Sal por ahí. Harriet, prepárate. Tina, no. ¿A dónde chingados te fuiste? Harriet, ahora. Aguanta.
cabaña! ¡Vamos! Andando, vamos, vamos, vamos. Mary. Mira esto. Esas somos nosotras, ¿verdad? Sí. Y esa chica, Judy. ¿Por qué no la recuerdo? ¿Te acuerdas del cuidador? Sí. Lester Wilter. Ujú. Era sospechoso de la desaparición de la niña. Lester Wilter, habiendo trabajado como cuidador los primeros 3 años en el campamento de verano de Amityville, afirmó haber escuchado voces justo antes de que la niña desapareciera, afirmando que la tierra estaba maldita y que había espíritus habitando ahí. Fue despedido 6 meses antes del cierre del campamento. ¿Y si le hizo algo a esa niña? Pero Lester Wilter no ha sido visto desde el día en que cerró el campamento. No entiendo qué significa todo esto. ¿Y por qué no recordamos esto? Operador del 911, ¿cuál es su emergencia, por favor? Policía, por favor. Conectando ahora. Policía. Hola, necesitamos a la policía ahora. Estoy en el maizal de Amityville, en el antiguo campamento de verano. Por favor, vengan rápido. ¿Cuál es su emergencia? Algo intenta matarnos a mí y a mi familia. ¿Algo? ¿Puede indicar si es animal o humano? Señorita. Señorita. Tina, ¿Qué pasa? Mary. mira esta acta de nacimiento. ¿Qué significa esto? Esa pequeña que desapareció era nuestra hermana. Está muerto, Harriet. Mató a nuestro papá. Siempre fue más padre para ti que para mí. Apenas lo recuerdo. Me sentí tan culpable cuando te dejó. Y se fue a vivir con mamá y conmigo. Sentí que te lo había robado. Siempre te amó, Harriet. Hace que nunca pienses que no lo hizo. Se sintió horrible por todo lo que pasó. Él era un buen hombre. Y vamos a superar esto. ¿Qué crees que sea esa cosa? Un espantapájaros. Mira, sé que lo que dijo papá fue una broma. Pero ¿y si realmente tuviera algo de verdad? ¿Qué pasa si un espíritu puede adherirse a un objeto? ¿Y si algo de Amityville se ha adherido al espantapájaros? Se fue. ¿Por qué mamá nos ocultó esto?
¿Por qué no nos dijo que teníamos una hermana? Simplemente no lo entiendo. Supongo que no quería que supiéramos del crimen que había ocurrido. Quería que viviéramos una vida decente, sin que eso nos marcara como familia. No tenemos el mismo apellido, Judy, así que supongo que cambió nuestros nombres al mudarnos a Inglaterra y comenzó de cero. Y tal vez compró esta tierra para evitar que se reabriera. Entonces, ¿a dónde se fue Lester? Si nunca fue atrapado, ¿qué pasó con él? Espera aquí. Oh, Mary, no. Tina, siéntate. No te dejaré salir sola. Voy contigo. ¿Qué es eso? ¿Hay algo grabado? ¿Está encendido? Hola, hijas. Si están viendo esto, es porque yo se los pedí. O están en el terreno y de alguna manera encontraron esto. Hoy es octubre 16 de 1993. Les voy a decir algo que debí habérselos dicho hace mucho tiempo. Los años pasan rápido. Y cada vez que intenté decirles la verdad, las mentiras se habían hecho más grandes. Tal vez algún día me enfrente a los esqueletos de mi armario. Tuve otro bebé antes de que nacieran ustedes. Una hija, Judy. Tenía 3 años cuando tú naciste, Mary. Ninguna de las dos la recuerda. Cada vez que mencionaba el nombre de Judy, parecían ponerse en blanco. Así que dejé que se olvidaran de ella. Porque no quería que supieran la tragedia de lo que le sucedió. Era el verano de 1984. El segundo año del campamento de verano. Y estaba este hombre, Lester. Todos lo miraban. Parecía amable. Tenía un taller, Un día Judy desapareció junto con otros 2 niños. Sus cuerpos fueron encontrados varios días después en el maizal. La policía nos dijo que los habían mantenido con vida en ese taller. Y a veces me asustas, Tina. No recuerdas a Judy, pero sí a Lexter. Y recuerdas haber estado mucho en ese taller. Y
cuando te pido los detalles, tú los bloqueaste. A tu hermana, el horror vivido, todo. Pero eso no es todo. Los otros padres y yo queríamos venganza. Así que, antes de que lo arrestaran, lo encerramos en el mismo taller. Y le prendimos fuego. El taller, el fuego se apoderó de todo. Los campos de maíz y la tierra a su alrededor estaban en llamas. Mamá. Más tarde compré el terreno para ocultar mi secreto. Pero el maíz nunca volvió a crecer. Fue como una maldición. Y la casa original de Amityville fue... Nunca debe tocarse nada en ella. Hay que dejar que se caiga en pedazos. Tina, lo que sea que estés pensando en este momento, estoy contigo. Estaré contigo para siempre. Lo siento tanto. Tiene sentido ahora. Todos estos años. Las imágenes raras que tengo en mi cabeza. Tiene sentido. Lo siento mucho. Harriet, no, espera. No podemos quedarnos aquí sentadas. No saben dónde estamos. ¿Y si está por ahí? ¡Vamos! Vamos. Esa cosa. ¿Qué crees que sea? ¿Crees que es él? ¿Lester? Mamá lo mató. Si lo que dicen de Amityville es cierto, no está muy lejos. Vamos, tenemos que irnos de aquí. ¿Quién anda ahí? Fue yo, Harriet Childs. Yo fui quien llamó. Tiene que ayudarnos. Nuestras mamás están allá y algo nos persigue. Más despacio. ¿A qué se refieren con algo? No nos creería si le dijéramos lo que está pasando. Inténtalo. Debemos salir de aquí. Escuchen, me enviaron acá y necesito saber a qué me enfrento. A un espantapájaros. Está en la propiedad y mató a nuestro papá. Saben, si esto es una broma, puedo llevarlas de vuelta a mi auto, luego a la estación y hacer que las arresten por desperdiciar el tiempo policial. No estamos bromeando. Esa cosa es real. ¿Entonces dices que asesinó a tu padre por allá? Sí, ve a verlo por ti misma si no nos crees. Pero por favor, tienes que ayudarnos. Chicas, ¿han estado por ahí? Sí, fuimos hace rato. Bien, súbanse al auto, cierren las puertas con seguro e iré a revisar, ¿de acuerdo?
Los Cuervos de Gotham. No. ¿Por qué está tardando tanto? Lo amaba. Lo sé. Sé que lo amabas. Tina, vamos a sobrevivir. Vamos a salir de aquí. Subamos al carro y vayamos a matar esa cosa. Vamos. ¿Qué estás haciendo? ¡Harriet! No puedo quedarme aquí, tenemos que hacer algo. Señorita. Hola. Hola. ¡Lucy! 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 ¿Lucy? 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 ¿Lucy, eres tú? Mary, sé que tú también lo amabas.
Lo siento. Lo sé, después de todos estos años. Nunca te alejaste completamente de él. Y de alguna manera, en cierto modo, creo que él te extrañaba a veces. Tina, está bien. Estoy bien. Está bien. ¿Qué es eso? No lo sé. Cuando era una niña pequeña, el almacén era su taller. Recuerdo esta canción. Tina, vete. Corre. Voy a recuperar a Harriet. Mi hija. Tina, por favor, ¿podrías irte de aquí? No puedo perderte también. No vas a perderme.
Oye. Lester, sabías que volvería, ¿no? Has estado esperando este momento. Es hora de terminar lo que se empezó. ¡Y terminar contigo! ¡Ah! Lo que sea que le hiciste a esos niños no pasará nuevamente. ¿Me escuchaste? No volverá a pasar. ¡Fuera de aquí, Mary! Mary, lárgate de aquí. ¡Vete! Vete a la chingada. ¿Estás segura de esto? Nos quedamos con la tierra. No dejamos que nadie venga aquí. Protegeremos la tierra como mamá hubiera querido. Juntas. Guardaremos el secreto de mamá.